preocupen. Estamos, bueno, hoy vamos a ver un tema, volviendo a nuestro tema del día. Vamos a ver estos algoritmos de... Uy, se me fue. Acá está. Estos algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Como les decía, vimos todos los tipos de operaciones con arreglos, directamente con arreglos, porque ya una suma, una resta, yo considero que son operaciones matemáticas, se pueden hacer con arreglo o no. Pero para manejar los arreglos vimos todas estas primeras 4 y hoy vamos a ver las últimas 2. Si bien hay métodos estándares o métodos más eficientes o menos eficientes o mejorados o ya creados, siempre está la posibilidad de utilizar nuestros propios métodos, ¿no? Si nosotros creemos que los métodos que están estudiados, que se hicieron, que no son eficientes o no me los acuerdo o no sé, si yo elaboro un algoritmo que solucione el problema de ordenar, por ejemplo, un arreglo y hace lo que se necesita, estaría bien también. Quiere decir que no hay una sola solución para estos problemas de ordenamiento y de búsqueda. ¿Estamos? Obviamente en los estudios, en la universidad, en estas carreras, nosotros damos los tradicionales y los que están en los planes de estudio. Pero les aclaro porque siempre hay algún alumno que dice, bueno, yo encontré este que es más rápido, este que es más eficiente, este que lo inventó tal empresa, van a ver que hay, sobre todo estos Quicksoft y todo eso, pero nosotros vamos a ver los tradicionales, sobre todo para que ustedes entiendan la complejidad o la simplicidad de ordenar un vector. Entonces, en primer lugar, vamos a ver estos algoritmos de ordenamiento. ¿Por qué dice establecen el orden de una estructura? Porque si bien yo voy a buscar ordenar hoy en mi clase arreglos o vectores, estos métodos de ordenamiento sirven para ordenar otros tipos de estructuras, para establecer los índices en tablas, en archivos, para hacer una búsqueda, para hacer un ordenamiento en una vista. Después vamos a ver, no sé si ya vieron en base de datos, lo que son las vistas. Yo a una vista le puedo agregar un ordenamiento. Bueno, entonces hoy nosotros vamos a ver cómo se ordenan los vectores, pero en definición, o en una forma de definir, son métodos de ordenamiento de cualquier tipo de estructura que tenga una colección de datos homogéneos. ¿Está? Entonces, bueno, acá le da, si yo tengo, ustedes vieron que en alguno de los problemas iniciales, allá por marzo, abril, le decíamos ordenar las notas de 3 alumnos, de mayor a menor, o buscar el mayor número en una lista, el alumno que sacó mayor nota. Yo voy ingresando y voy preguntando si es el mayor, guardo el anterior. Bueno, cuando el número de elementos que tengo que ordenar o buscar es muy grande, es donde recurro a estos algoritmos que me hacen esa búsqueda automáticamente, siempre y cuando yo programe bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es cargar los datos en un vector. Ese vector puede ser cargado desde un teclado, desde un archivo, puede ser generado aleatoriamente. Hay varias formas de cargar un vector. Hoy no nos vamos a dedicar a eso. Lo cierto es que yo tengo un vector con datos y lo que quiero hacer es ordenarlos. Siempre tengo que recordar que yo estoy trabajando, el vector lleva subíndices y prestar mucha atención cuando defino mis búsquedas y mis ordenamientos, cómo definí esos subíndices, si van a empezar del 0 o si van a empezar del 1, ¿sí? Para ver cuál es el índice final o para ver la cantidad de elementos de un vector. En este vector, donde el subíndice inicial es el 1, y el subíndice final es el 8, tengo 8 elementos. Pero si yo comenzara o mi subíndice inicial fuera un 0, tendría 9 elementos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la idea?
que yo tengo un vector con elementos desordenados u ordenados, yo no sé cómo están esos elementos, y tengo que aplicar un algoritmo que me ordene el vector. Si está ordenado, el resultado va a ser el mismo algoritmo ordenado. Y si está desordenado, va a tener que, mediante este algoritmo de ordenamiento, darle el orden que corresponde y devolverme el vector ordenado. ¿Qué quiere decir ordenado? Que en el subíndice de menor valor voy a tener el menor valor de datos. Está en esta lista, en este vector, en este arreglo, yo tengo el menor subíndice, ¿cuál es? Es el 1, ¿cierto? Entonces yo tengo el subíndice de menor valor es el 1, el de mayor valor es el 8, ¿sí? Esos son los subíndices. ¿Cuál es el valor de dato de menor valor? ¿Cuál es el que tiene el menor valor en mi lista de datos? Es el -3. Entonces el -3 tiene que quedar en el subíndice de menor valor. En eso consiste establecer el ordenamiento del vector. Parece muy sencillo mirándolo, pero recuerden que cuando hacemos un algoritmo, nosotros tenemos que buscar una rutina, una secuencia, un ciclo que se ejecute repetidamente sin mi intervención o con la menor intervención por parte del usuario y realice la operación. ¿Está? Entonces acá, yo mirando me parece muy fácil. Lo miro, busco el -3, el menor, lo pongo en el menor lugar. ¿Qué hago con el 1? Y no sé, lo guardo mientras busco cuál es el segundo. ¿Sí? Busco, miro que el segundo es el 0. Bueno, pero en el segundo lugar está el 9. Y bueno, me guardo el 9 también y ya tengo guardado el 1 y ya tengo guardado el 0 y el 9 y pongo el 0 en el segundo lugar. Entonces tengo que ver qué hago con los valores que voy reemplazando. Si los pongo en el vector en la posición del que saqué, si los guardo en un auxiliar, ¿cómo hago para ir resguardando esos datos? ¿Estamos? Bueno, en eso consiste consisten estos métodos de ordenamiento. Entonces vamos a ver esto que les decía recién, que existen algoritmos de ordenamiento ya diseñados, vistos, enseñados en las universidades, utilizados por las bases de datos, los buscadores, todo, pero yo también puedo usar los míos. Puedo inventar, puedo crear, puedo agregar un campo más porque a mí me facilita la lectura, me facilita la escritura de mi código, pero yo les voy a enseñar los que ya existen. ¿Está? ¿Qué datos se pueden ordenar? Se pueden ordenar todo tipo de datos que tengan alguna característica que los identifique. Por ejemplo, los precios de una venta. Yo quiero saber en una venta ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. Ustedes ven que cuando entran, por ejemplo, a, no sé, Musimundo y buscan los precios, pongámosle, de una notebook, les pregunta cómo quieren que se los muestre. Si el de menor precio a mayor precio, el de un proveedor en especial, al revés, los más caros hacia los más baratos. Todo eso son métodos de ordenamiento. Está que utilizan las distintas aplicaciones para hacer más fácil la lectura a un usuario final. Entonces, ustedes ven que puedo ordenar, por ejemplo, en este caso, los precios. Puedo ordenar los meses. ¿Por qué? Porque puedo ordenarlos alfabéticamente, puedo ordenarlos por el número que representan, en ese caso febrero iría en el 2, ¿sí? Si los ordenara alfabéticamente no me daría la secuencia enero, febrero, marzo, abril. Pero si los ordeno por el número que representan, que enero es el 1, febrero es el 2, los podría ordenar en la secuencia del año. Puedo ordenar alfabéticamente una lista de alumnos, ¿sí? O la lista de alumnos de acuerdo a las notas que sacaron, el que sacó mayor nota en primer lugar. Yo ahí ya tendría o dos vectores o una matriz, dos vectores, en uno guardaría las notas, en el otro guardaría los nombres, buscaría la nota
la nota mayor y la llevaría al primer lugar junto con el nombre de ese alumno. Trabajaría con dos vectores. Y después lo que les decía, que existen varios algoritmos probados y sencillos, como estos: selección, inserción, mezcla, y hay más. Nosotros vamos a ver los primeros dos, que son los más comunes, y no por comunes quiero decir los más eficientes, pero son los básicos para entender la complejidad de este tema del ordenamiento. ¿Estamos? Bueno, ¿en qué se basa la eficiencia, o puedo decir la eficiencia o la rapidez con que un algoritmo soluciona un problema de ordenamiento? En la cantidad de operaciones que debe realizar para ordenar n datos, ¿sí? De acuerdo a cada algoritmo, voy a tener esa cantidad de operaciones. Esa cantidad de operaciones que tengo que hacer para tener ordenado el conjunto de datos se llama orden. Hay algoritmos que para ordenarse necesitan n operaciones, y n es la cantidad de datos. O sea, yo tengo 20 datos y tengo que hacer 20 operaciones para ordenarlos. Otros que son menos eficientes y necesitan n al cuadrado. Otros que tienen logaritmo natural de n. Otro es el logaritmo base 2 de n. Los distintos algoritmos de búsqueda tienen distintas formas de calcular el orden de ese algoritmo de búsqueda. Yo tendría que elegir el más conveniente. Vamos a ver que no es lo mismo ordenar un algoritmo casi ordenado, donde hay 2 o 3 elementos desordenados, que cuando todos están desordenados. ¿Estamos? Bueno, el primero que vamos a ver es el algoritmo de ordenamiento por selección. ¿En qué consiste? En recorrer ese vector buscando el elemento mínimo. Si yo tuviera mi algoritmo anterior, mi cuadrito anterior, mi ejemplo anterior, yo tendría que recorrer las 8 posiciones de este vector buscando el elemento mínimo. ¿Cómo lo hago? Voy al primero y digo, el 1 es el menor, y sí, la primera vez el 1 va a ser el menor, no tengo con quién comparar. Voy al segundo, 1 es menor que 9, sí, entonces el menor sigue siendo 1. 1 es menor que 65, sí, también. Y así, ¿hasta dónde? Hasta que llego a la posición 6 y digo, 1 es menor que menos 3, no. Entonces ahora el menor o el mínimo pasa a ser menos 3. En eso consiste este algoritmo. Fíjense que tiene que recorrer todo el vector buscando el elemento mínimo. Cuando lo encontramos, se intercambia ese elemento que está en la primera posición. Ahí les puse 0 o 1 para que ustedes recuerden si mi vector está inicializándose en 0 o en 1. Es un error muy frecuente, por eso les resalto tanto cada que hablamos de vectores. Después que ubicamos el menor de todo, lo ponemos en la posición 1. Después buscamos el que va a ir en la posición 2. Entonces ya no comparamos con el primero, porque el primero ya sabemos que es el menor de todo. Y así seguimos. Acá el ejemplo está acá con ese mismo vector que estuvimos viendo. Entonces se explica paso a paso para que ustedes agarren un papel, un Excel, hagan sus ejemplos. Siempre que hacen los ejemplos, háganlo, no los hagan con 2000 datos, hagan con 5 datos, con 4 datos, con 9 datos, ¿sí? Cosa que ustedes puedan hacer estas pruebas, ya sean de escritorio o si van directamente al PageSaint, que puedan ver que ese resultado sea el correcto, que puedan seguir paso a paso. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? En esto que les estaba diciendo. Se toma el primer elemento y se dice que es el mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo con qué comparar. Después comenzamos a comparar con el segundo y pregunto si 1 es menor que 9. Entonces, al decirme que sí, el mínimo sigue siendo 1. Lo compara con el tercero, que está el 65, con el cuarto, que es el 4, con el de la quinta posición. 1 es menor que 8, sí, entonces el mínimo sigue siendo 1. Y llegamos al de la sexta posición. En la sexta posición dice
pregunta si 1 es menor que menos 3. No, la respuesta es no. Entonces ahora el mínimo pasa a ser menos 3 y continúa hasta el final del vector. Nada más que ahora el mínimo, en lugar de ser 1 para comparar, es menos 3. Sigue, va a la séptima posición y dice menos 3 es menor que 23. Sí, entonces sigue siendo menos 3 el mínimo. Y lo compara con el de la última posición. Menos 3 es menor que 0, sí. Entonces mínimo es menos 3. El mínimo de todo el vector, el menor valor que toma mi dato en todo este vector, es menos 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner los menos 3 en la posición 1. ¿Estamos? Si yo agarro directamente el valor menos 3 y lo pongo en la posición 1, piso o elimino ese 1 que tengo en la posición 1. ¿Estamos? Entonces tengo que ir pensando cómo lo voy a resguardar. En principio vamos a decir que intercambio el menos 3, guardo la posición 6 donde estaba el menos 3, y al menos 3 lo mando a la posición 1, y al 1 lo mando a la posición que estaba al menos 3. Y me queda así. ¿Estamos? Entonces intercambio el valor que estoy comparando, que era el 1, por el valor que está en la posición, el menor valor en la posición en que se encontraba. ¿Estamos? Fíjense que el menos 3 estaba en la posición 6, se fue a la posición 1. Y el valor que estaba, el dato que estaba en esa posición 1, se fue al lugar donde estaba el 3. ¿Estamos? Y así seguimos. ¿Pero partimos del 1 otra vez? No, porque el 1 ya está ordenado. Entonces partimos de la posición 2. Tomamos el segundo elemento y decimos que ese es el mínimo. Yo parto del 2 y digo, bueno, 9 es el mínimo. ¿Por qué? Porque no lo comparo con nada todavía. Y desde ahí comienzo a comparar igual que en el caso anterior. ¿Sí? Lo comparo con el de la tercera posición y digo, 9 es menor que 65. Sí, entonces el mínimo sigue siendo 9. Después digo, 9 es menor que 4, sí. No, digo, 9 es menor que 4, no. El mínimo ahora es 4, ¿sí? El mínimo ahora es 4. Entonces lo tengo que guardar a ese 4. ¿Estamos? Y voy comparando con el 4. ¿Hasta dónde? Hasta que llego a la posición 6 y lo comparo con el 1. ¿4 es menor que 1? No. Entonces el mínimo ahora es 1. ¿Estamos? Y continúo recorriendo mi vector. ¿Hasta dónde? Hasta la última posición. Llego a la posición 8 y digo, 1 es menor que 0. No. Entonces el mínimo es 0. ¿Qué tengo que hacer acá? Intercambiar este valor 0 por el 9 en las posiciones que se encuentran los dos. Entonces el 0 va a la posición 2 y el 9 viene a la posición 8. ¿Se entiende? Bueno, si se fijan, ¿cómo? Bueno. Si se fijan ahí arriba en un circulito, yo no lo veo, pero supongo que ustedes sí, está la cantidad de comparaciones que hay que hacer para obtener en cada ciclo, en cada bucle, para obtener el mínimo en cada paso. ¿Sí? Entonces en la primera corrida yo hice 7 comparaciones. En esta segunda hice 6 porque ya el primero estaba ordenado. ¿Está? En la tercera voy a hacer una menos. ¿Sí? Acá voy a tomar el 65 y voy a decir, bueno, el 65 es el mínimo. Y empiezo a comparar otra vez. ¿Estamos? Empiezo a comparar cada uno de los elementos y veo que el elemento menor es el que está en la posición 6. ¿Sí? Entonces ahí tomo como mínimo el 6, el 1 que está en la posición 6. No obstante eso, sigo comparando hasta la posición 8. No encuentro ninguno que sea menor que 1. Entonces al 65 lo cambio por el 1.
el 1 va a la posición 3 y el 65 viene a la posición 6. ¿Está? Para hacer esto hice 5 comparaciones. ¿Se entiende? Bueno, y fíjense en este paso, en este ciclo, tenemos dos circunstancias especiales, digamos. Tomamos el cuarto elemento. El cuarto elemento es el 4, ¿sí? Y otra vez decimos que el mínimo es 4. Esto de decir que el mínimo es 4, en mi algoritmo significa que una variable que se llame min, mínimo o menor va a tomar el valor de 4, ¿sí? O de mi dato sub 4. ¿Estamos? Y empiezo a comparar. 4 es menor que 8, sí, entonces el mínimo es 4. 4 es menor que 65, sí, el mínimo es 4. Hasta que llego al último y dice 4 es menor que 9, el mínimo es 4. Entonces no intercambio nada porque el 4 está en su lugar. ¿Está? ¿Se entiende? Hice todo un recorrido y 4 comparaciones simplemente para asegurarme que el 4 está en su lugar. ¿Estamos? Es para que ustedes vayan viendo el tema de la eficiencia de un algoritmo. Lo mismo va a pasar con el 8. El 8 va a ser el recorrido desde la posición 6, que es la posición siguiente, hasta la 8. Va a hacer 3 comparaciones y no va a intercambiar nada. O se va a intercambiar, depende cómo yo arme mi algoritmo, va a intercambiar consigo mismo, digamos, si yo lo tengo en una rutina. Y después, bueno, termino de comparar los otros. Fíjense que en el mismo circulito verde están la cantidad de comparaciones que se hacen en cada paso. Y en la última pasada se toma el séptimo elemento, en este caso, o el que fuera n-1, y decimos que ese es el mínimo. Si el mínimo es 23. Lo comparamos con la octava posición, 23 es menor que 64, sí, entonces el mínimo sigue siendo 23 y no necesito intercambiar nada. Entonces yo termino el sexto recorrido del vector y no intercambio elementos. ¿Estamos? Ahí yo miro y tengo mi vector ordenado. ¿Qué cantidad de comparaciones tuve que hacer? Fíjense, 7 más 6 más 5 más 4 más 3, hasta la última. Entonces ahí está el cálculo de en qué consiste el orden en este tipo de algoritmos. Es la sumatoria de todos los subíndices hasta que el subíndice es menos 1. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 8 menos 1, más 7. Ese es el orden de este tipo de ordenamiento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cada ciclo? ¿Cuál será la posición del elemento ordenado? O sea, si yo a partir de la posición 1, el elemento que yo estoy buscando para ordenarlo va a ir a parar a la posición 1. Cuando me corro, ese ya ordené, ya busqué. Cuando me corro al segundo, busco el menor elemento y lo pongo en el segundo lugar. O sea, yo voy dejando ordenado mi vector de entrada. ¿Sí? Hago un montón de recorridas, tal vez inútiles, pero bueno, es lo que hago para que mi vector vaya quedando ordenado de entrada. ¿Cuál es el elemento a partir del cual vamos a buscar el elemento mínimo? ¿Sí? En un principio vamos a buscar a partir de la segunda posición. ¿Sí? El primero lo tomo siempre como que ya está ordenado. Y de ahí en adelante voy buscando el elemento mínimo. ¿Y cuál es el mínimo en cada ciclo? ¿Sí? De todo lo que voy buscando, busco el mínimo. Y la última observación, que está separada, pero ya se las dije al pasar recién, es que no puedo hacer un intercambio directo, sacar el 1 y poner el menos 3, porque cuando yo ponga el menos 3 donde estaba el 1, piso el 1. Entonces tengo que utilizar una variable auxiliar o temporal para guardar el valor anterior del número. ¿Está? Acá está el algoritmo. Fíjense que eso que está en rojo es en realidad la parte del algoritmo que se corresponde a todo este recorrido que hicimos. La primera parte está la definición de datos, después está la carga del vector, y en rojo tengo todas las operaciones que hay que hacer.
Yo acá estoy pensando que mi vector arranca con un subíndice en 1, no en 0. Y recorro todo el vector hasta el anteúltimo valor. ¿Haciendo qué? Buscando el mínimo en cada pasada. ¿Está? Fíjense que tengo un para dentro de otro para. Con 1 voy posicionando o voy indicando qué lugar es el que estoy queriendo ocupar con el mínimo. Si yo arranco del 1, estoy buscando el menor valor. Si arranco del 2, estoy buscando el valor que le sigue de todos los que restan. ¿Está? Y el segundo para es el que a mí me permite hacer este bucle y los reemplazos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver mejor, vamos a hacer un cortecito de 5 minutos y vamos a ver mejor esta parte del algoritmo. Es un algoritmo que ustedes se lo aprenden, lo entienden y solucionan todos los problemas de ordenamiento por selección que se le presenten. Es la misma, no tienen que inventar nada, ya está inventado. ¿Sí? Cómo se reemplaza, cómo se hace la secuencia, cómo se anidan los paras, por qué un para va desde el 1 hasta la n-1 y el otro va justamente desde la posición siguiente de la que tiene el primer para hasta el último elemento del vector. Y ahí pueden ver también cómo está utilizando una variable que se llama temporal, que es del mismo tipo de elemento que contiene el vector. Si el vector fuera de cadenas de caracteres, ese temporal tiene que ser una cadena de caracteres. Ese temporal tiene que coincidir con el tipo de elementos que se guarda en este vector num. ¿Sí? Y por último, se agrega una muestra de los resultados para que los puedan testear. Los datos ordenados son y se imprime o se escribe todo el vector. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, tienen la secuencia acá, por eso tal vez para darlo en clases más tedioso esto de seguir todos los pasos, pero decidí agregarles para que no tengan que recurrir por ahí a otra bibliografía para entender, se sientan con una virome, un lápiz y se ponen a ver cómo es la secuencia y qué pasa cuando yo intento reemplazar un valor con el otro. ¿Está? Entonces vamos a seguir con el otro tipo de ordenamiento en la segunda clase. ¿Les parece? Nos encontramos en 5 minutitos. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes que se corte. Bueno, nos vemos en un ratito.
Bueno, estamos. Seguimos. ¿Se acuerdan que el anterior, el método anterior de ordenamiento, lo que hacía era, en la primera pasada, buscaba el menor de todo el vector y lo ponía en el primer lugar. Y ese ya estaba ordenado y quedaba en ese lugar hasta el final. ¿Me escuchan? Sí, supongo que sí, porque no tengo. Bueno, entonces en eso consistía el anterior, el método anterior. Yo, la primer pasada, busco el menor de los menores, el menor de todo el vector y lo pongo en la posición 1 y no lo muevo más. Después tomo el de la segunda posición y a partir de ahí busco el menor en todas las posiciones, desde ese hasta el final, y lo pongo en ese segundo lugar al menor. Y así, entonces yo en cada pasada voy teniendo un elemento fijo y ordenado ya. El primero en el primer lugar, el segundo en el segundo, hasta llegar al final. Este método es diferente. Se recorre todo el vector, se recorre cada elemento del arreglo, vector o matriz, y cada elemento se ordena. Pero no se ordena buscando el menor de los menores, sino siguiendo una fórmula que directamente lo compara con el que tiene al lado. ¿Sí? Si a su izquierda se aplica esta fórmula, si a su izquierda tiene un elemento mayor, entonces se intercambia. ¿Sí? A su izquierda es a mi izquierda, a la izquierda del que está mirando. ¿Sí? Entonces, en eso consiste este método. Toma un valor y lo compara con el de la izquierda. Si el de la izquierda es un elemento mayor, se intercambia y se sigue comparando hacia atrás. ¿Sí? Si el de la izquierda otra vez es un elemento mayor, se intercambia. Si es menor o igual, sería el contrario, no se intercambia. ¿Estamos? Entonces, en este algoritmo, no sabemos si el elemento está en su posición final hasta que no se termine la recorrida. Y acá está el ejemplo. Entonces, como siempre, y arriba en amarillo está la pseudo fórmula o la condición o la estructura que vamos a seguir en cada pasada. Entonces, bueno, como siempre, se arranca la flechita de abajo, me va indicando dónde estoy. Estoy en la primera posición, ¿sí? Tengo el valor 7 en esa primera posición. Lo dejo así porque no tengo con qué compararlo a la izquierda. Entonces, asumo que ya está ordenado, ¿sí? Ahora me corro al segundo lugar y hago la pregunta, 7, y entre 7 y 5, ¿cuál es el menor? ¿Sí? 7 es menor que 5, no, entonces los dejo como están. A ver, los intercambio, ¿sí? 7 es menor que 5, bueno, de acuerdo a la respuesta, intercambio. Acá la respuesta es que 5 es menor que 7, entonces hay que intercambiar. ¿Estamos? Yo voy comparando, justo me tapa acá a ver si ahí está. Voy comparando el elemento de la izquierda. Del primer cuadrito que tienen, el elemento de más a la izquierda es el 7. Cuando vamos al segundo, yo en ese lugar tengo un 5. Entonces, como 5 es menor que 7, los intercambio. Y ahora el 5 va al primer lugar y el 7 viene al segundo. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ya hice el intercambio entre estos dos. Ahora voy a la tercera posición. Y ahí pregunto de nuevo. 7 es menor que 3 o 3 es menor que 7. Como 3 es menor que 7 que está a su izquierda, lo intercambio. Entonces me queda 5, 3, 7. Pero ¿qué pasa? Yo cambié el 7 con el 3 y el 3 me quedó en la segunda posición. Pero ahí tengo que seguir comparando hacia atrás, ¿sí? Entonces digo, bueno, ya tengo el 3 en la segunda posición, pero tengo que comparar con el valor que tengo más a mi izquierda. Y a la izquierda del 3, ¿qué hay? Un 5. Entonces pregunto, si 3 es menor que 5, como 3 es menor que 5, también los intercambio. ¿Está? Entonces, fíjense que yo voy tomando cada elemento y lo voy comparando
con el de su izquierda. El otro algoritmo recorría todo hacia adelante. Este hace una recorrida hacia atrás, hacia la izquierda, ¿hasta cuándo? Hasta que encuentra un elemento menor. ¿Estamos? Y los va intercambiando. ¿Se entiende? Bueno, y si seguimos, 3, 5, 7, 2, 4, 6. Acá está el ejemplo. Ahora tengo el 7 y el 2. A ver si estamos en el anterior. Fíjense que cuando ordené los 3 primeros, me queda 3, 5, 7. Ahora tengo que ir al cuarto. En el cuarto tengo un 2. Entonces, ¿qué hago? Pregunto si el 2 es menor que el 7. ¿Está? Como me dice que sí, lo intercambio. Donde estaba el 2 pongo el 7, donde estaba el 7 pongo el 2. Pero a su vez tengo que continuar mi recorrido hacia la izquierda, preguntando si a la izquierda del 2 hay un menor o un mayor. ¿Sí? Si a la izquierda del 2 hubiera un número menor que el 2, se termina ahí mi recorrido, porque ya sé que todos los anteriores van a ser menores. En este caso no es así. ¿Está? A la izquierda del 2 hay un número mayor, entonces los intercambio. El 5 por el 2 y después el 3 por el 2. ¿Estamos? Y así continúo. Después tomo el 4 hasta que llego a la pasada final. Fíjense, la forma de recorrer es muy distinta. Yo en el otro, si en determinado momento se corta el algoritmo, tendría una parte bien ordenada, ya sean 2, 3, 4 posiciones, que yo me aseguro que ya están ordenadas. En este caso no. En este caso no sé si el vector está ordenado hasta tomar el elemento final. ¿Estamos? Hago menos pasadas. ¿Por qué? Porque voy cortando, miren, no comparo todos los elementos en todas las vueltas. Voy cortando el recorrido cuando encuentro que el elemento de la izquierda es menor que el de la derecha. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, y acá está otra vez el algoritmo. Ustedes lo revisan después. Lo más importante es que se entienda, repetí, ahora les corrijo en el que voy a subir, les voy a corregir el orden de las diapositivas. Pero lo más importante es que entiendan que en uno yo tomo una posición con su valor y lo comparo con todo el vector buscando el menor. Cuando encuentro el menor lo reemplazo y tomo el siguiente. Y acá no, acá voy tomando y comparando con los anteriores, no con los siguientes. ¿Está? Son algoritmos ya hechos, ya estudiados, evaluados, probados. Ustedes, ya les digo, pueden hacer los propios. Hay otros métodos de ordenamiento, pero no los vamos a ver acá. Por lo general los utilizan los buscadores más avanzados y ya toman otros parámetros, no solamente los subíndices. Ahora, como trabajo para esta etapa, les vamos a dar que averigüen, que investiguen y que hagan un videíto acerca de un buscador y van a ver que no solamente se basan en el valor de lo que está en la posición, sino, por ejemplo, no sé, Google en la ubicación geográfica del que consulta, en la cantidad de veces que este mismo usuario hizo esa consulta, o el promedio de accesos de todos los usuarios que estuvieron haciendo esas búsquedas, las más frecuentes, las pone más cerca para encontrarla más rápido. ¿Está? Bueno, y llegamos a los algoritmos de búsqueda. Esos son los algoritmos para ordenar un vector. En esta última parte teníamos los algoritmos de ordenamiento y los algoritmos de búsqueda. El primero es muy sencillo, pero los vamos a ver igual. El algoritmo de búsqueda, ¿en qué consiste? En ubicar un elemento en concreto dentro de un arreglo, dentro de un vector, dentro de una colección. Puede ser que yo necesite el valor
de ese elemento, puede ser que yo necesite la posición de ese elemento, o puede ser que necesite que simplemente me diga existe o no existe, un verdadero o falso, está o no está en esta lista. Yo quiero saber si un alumno cursó esta materia. Hago una búsqueda y digo sí, ¿en dónde? En la lista de alumnos de la materia, y digo sí, está ese alumno. Devuelvo un verdadero. ¿Está? O puede ser que me digan, bueno, quiero buscar el valor que está en la posición 5, o puedo buscar el mayor, o puedo buscar el menor. Yo tengo que hacer una búsqueda en un algoritmo. ¿Está? Yo quiero saber si el 8 está en este vector. Quiero saber si el -3 está en este vector. Es muy fácil cuando yo tengo un número pequeño de componentes. Ahora cuando tengo un número grande de componentes, no sé. Yo podría tener, por ejemplo, un vector con los primeros, no sé, 100 números primos, y directamente cuando me consultan si un número es primo o no, yo tengo los números primos, ustedes saben los cuáles son. Los que son se dividen por la unidad y por ellos mismos. Dan la división exacta. Entonces, yo puedo tener un vector donde estén los primeros 100 números primos. Y si a mí me dicen, bueno, el 80 es un número primo, yo en lugar de empezar a ver si es múltiplo de 2, de 3, de 6, de 7, de 9, de 11, de más, ¿qué hago? Busco acá si está en esta tablita. Si está en esta tablita, es primo. Si no está, no es primo. ¿Está? Entonces yo encuentro utilidad, o si no, yo tendría que empezar a hacer todas las operaciones para validar si ese número, el 80, el 83, el 81, el 99, el 92, son primos o no. ¿Se acuerdan? Creo que hicimos uno de los ejercicios que era determinar si un número era primo. Yo tenía que buscar todos los divisores menores que ese número. ¿Está? Si el 9, por ejemplo, es primo, no es primo. ¿Por qué? Porque 9 dividido 3 es 3 y el resto es 0. ¿El 7 es primo? Sí es primo. ¿Por qué? Porque ningún número menor que 7 dividido por ese número me da resto 0. ¿Estamos? Entonces, en lugar de hacer todas esas operaciones, yo podría tener un vector donde cargué todos los números primos, los primeros, los 10, los 100 primeros, y cada que me preguntan si un número es primo, en lugar de ir a hacer todas esas operaciones, busco si está en esta lista y digo si es primo, es verdadero o es falso. ¿Estamos? Entonces yo puedo tener varias respuestas en estos algoritmos de búsqueda. Bueno, vamos a ver, hay muchos, al igual que los de ordenamiento, hay muchos. Nosotros vamos a ver dos, que son los más tradicionales, no los más eficientes. ¿Sí? A ver, parece que quedamos sin... Voy a conectar. Quedando sin... Bueno, entonces el primero es una búsqueda secuencial. El nombre lo indica, hace un recorrido de todo el vector. Yo lo primero que hago, le pido a mi usuario que ingrese el valor que quiere buscar. Y de ahí en más recorre. Hago con un for, con un para, recorre todo el vector, desde la posición 1 hasta la posición 8, buscando. Si llego a la posición 8, en este ejemplo, ¿no? Y ese valor no está, le digo, bueno, el valor que busca no está. Y si lo encuentro, puede ser que la respuesta sea sí, está en la lista, o que la respuesta sea sí, está en la lista en la posición 6, en la posición 7. ¿Estamos? ¿Cómo se hace esa búsqueda secuencial? También está copiado el algoritmo. Yo les agrego la primera parte, la última son secundarias, y ustedes si buscan por ahí en internet tal vez encuentren solamente la parte del algoritmo, pero para que se acostumbren a tener primero la definición de los datos, después la carga y al final mostrar los resultados, y no se enfoquen solamente en que los algoritmos son estos pequeños programas para resolver un problema, sino que tienen todo un análisis previo y también un análisis posterior para ver qué resultados se necesitan. ¿Está? Entonces, fíjense acá, primero
definimos un arreglo, lo cargamos. ¿Dónde se carga? Ahí donde dice obtención de parámetros, le pregunto al usuario cuántos valores quiere ingresar, y después voy leyendo en cada pasada todos esos valores. Entonces a mí el operador me dice, bueno, voy a cargar el 5, el 8, el 3, el 9, el 15, el 23, o voy a cargar Marcela, Laura, Pedro, ¿eh? Si es un vector con nombres, yo veré bajo qué circunstancias utilizo estos algoritmos. Y después hago mi búsqueda. Acá lo que me está pidiendo es en qué posición, lo que está por hacer es en qué posición se encontró, está el elemento buscado. ¿Estamos? Bueno, voy a buscar un valor y recorro. Mientras i sea menor que n, estoy recorriendo todo el vector y cuánto va a valer. Va a arrancar con 1 por el para. Mi para va desde 1 hasta el 8 y voy a ir recorriendo todas las posiciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre el valor que busco. Entonces, el mejor caso va a ser que el valor que busco esté en la posición 1. Entonces, yo hago solamente la búsqueda en ese lugar y digo encontrado y termino mi algoritmo. Y lo peor que puede pasar es que esté en el último lugar y que mi vector tenga 2000 elementos. ¿Está? Entonces acá está como conclusión que el mejor caso es que el elemento buscado esté en la primera posición. Se hace una sola comparación. Y el peor caso es que esté en la última posición. En promedio, bueno, promedio, si yo busco mucho, va a estar cerca de la mitad. En promedio, puede ser que algunas veces lo encuentre entre las primeras posiciones y otro entre las últimas. Entonces, ¿de qué depende la eficiencia de este algoritmo? Bueno, del tamaño del arreglo. Si yo tengo un arreglo de 6 elementos, me da lo mismo que esté en la primera o en la segunda, son décimas de segundo lo que demora en darme una respuesta. Pero si yo tengo muchos elementos, tal vez no sea tan rápido. ¿Estamos? Y el segundo lo que hace es también bastante sencillo, pero es una búsqueda binaria. ¿Cuál es la contra que tiene este algoritmo? Que mi vector o mi arreglo tiene que estar ordenado. Para que funcione tiene que estar ordenado. Y si no está ordenado, yo primero tengo que ordenarlo. Entonces tengo que hacer dos algoritmos. Primero el ordenamiento y después el de búsqueda. ¿Está? Entonces, si a mí me dan un vector desordenado o en el que yo no puedo asegurar que estén ordenados, no puedo aplicar directamente este método de búsqueda. Lo que hace es dividir. Yo tengo una lista de elementos ordenados. Fíjense, acá está el de los números primos. 2, 3, 5, 7. Acá estamos arrancando del 0. Como está ordenado, tengo un mínimo, que sería en este caso el 0, mínimo subíndice, y un máximo subíndice que es 24. ¿Está? ¿Cómo calculo el medio? Es la suma del mínimo y el máximo dividido 2. ¿Está? Entonces acá el mínimo me da 12, el medio me da 12. Y ahí pregunto si el valor que está en ese lugar es menor o mayor que el que yo estoy buscando. Si es mayor, sigo buscando hacia la derecha, y si es menor, sigo buscando hacia la izquierda. Entonces ahí ya reduje mi búsqueda a la mitad del vector. ¿Sí? Y ahí voy haciendo lo mismo. Ya dije que está del lado derecho, si yo estoy buscando, por ejemplo, el 67, está del lado derecho de mi vector. Entonces yo ya, para la izquierda no me voy más, me quedo del lado derecho. Y otra vez busco el punto medio. ¿Cómo busco el punto medio? Siempre el mínimo, el máximo, lo divido por 2. ¿Está? 24, 12, y lo divido por 2. Y obtengo el nuevo medio. Y ahí pregunto, ¿qué valor hay? Si está el valor que estoy buscando, se termina la búsqueda binaria y le digo el valor que está buscando está en la posición 18. O le digo el valor que está buscando se encuentra en la lista. Doy una respuesta verdadera, true. Si no, sigo dividiendo, ¿ven? Por eso se llama binaria, porque en cada ciclo yo voy dividiendo en dos partes
lo que me queda del vector. Y me ubico a la derecha o a la izquierda según el valor que estoy buscando sea mayor o menor que de la posición en la que estoy. ¿Estamos? ¿Cuándo termina? Cuando encuentra el valor buscado o cuando esa diferencia entre los dos deja de ser mayor que 1, entre el mínimo y el máximo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, es fácil, mejor dicho, es eficiente si este vector está ordenado. Imagínense si el vector está desordenado. Si el vector está desordenado, inútilmente yo me iría hacia la derecha porque mi valor, el número que estoy buscando, puede estar a la izquierda. Al estar desordenado, no me sirve de nada evaluar qué valor tiene el dato que está en la posición media. ¿Estamos? También el algoritmo es un algoritmo típico que está en todos los lenguajes de programación, los van a encontrar en Pstein, en Python, en todos los van a encontrar. Lo único que van haciendo, y el punto medio, por si el número de elementos que tiene el arreglo es impar, cuando hagan este máximo más mínimo dividido 2, puede que les dé un número decimal. Bueno, se toma la parte entera, porque no voy a tener un subíndice decimal. A algunos lenguajes lo trunca directamente y no da error. Otros hace falta que lo conviertan en entero. ¿Estamos? Conclusiones. ¿Qué puede pasar? En el mejor de las situaciones, que el elemento que busco esté en el medio. En la primera división, esta búsqueda binaria ya me da verdadero. Se hace una sola comparación. El peor caso, que alguno de los elementos buscados esté en una esquina. Entonces voy necesitando dividir en dos, dividir en dos, dividir en dos, hasta llegar a ese lugar. ¿Está? Entonces, bueno, otra vez la eficiencia o la velocidad de ejecución depende del tamaño del arreglo. Ahí. ¿Estamos? Y estos son los 4, digamos, algoritmos que vamos a ver. Hay otros más eficientes, hay otros más rápidos, pero nosotros vamos a ver estos 2 y 2. En el programa hay más, pero vamos a ver esto, con que entiendan esto y recuerden que solamente ese pedacito es el que forma parte de la búsqueda. Todo lo otro que yo les dejé en negro, arriba y abajo, es para que se acostumbren a armar bien los algoritmos, ya sean en pseudocódigo, en lenguaje, en diagramas de flujo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, el jueves vamos a hacer, el miércoles vamos a hacer un trabajo práctico y tal vez en el práctico se entienda un poquito mejor porque es aplicación directa del algoritmo. ¿Sí? Es aplicación directa. Y les quería hablar un poquitito, no sé si no estuvieron al principio, no se conectaron un poquito más tarde, acerca de las fechas que estuvimos viendo, o tanto ya estuvieron desde el principio, me dicen y no los entretengo más. Pero les quería recordar que el 29 vamos a hacer el parcial, 29 del 6, el segundo parcial, igual que el anterior, una serie de preguntas y un ejercicio práctico. El ejercicio práctico, súper, ultra, mega parecido a lo que hicimos en los trabajos prácticos. O sea, ¿de qué se trata esto? Que ustedes practiquen y hagan hasta que les salgan los ejercicios del práctico. Se habrán dado cuenta que ninguno tenía trampa, ninguno estaba complejo. Por ahí le cambiamos y pusimos a calcular el promedio de las notas, le pusimos un promedio de faltas para que no sea textual, pero no tienen mucha complejidad o una complejidad diferente a la que estuvimos viendo en los prácticos. Entonces vamos a hacer las preguntas y el ejercicio de trabajo práctico. Eso el 29 del 6. El 8 del 7 ya sería